Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Amén. Bueno, vamos acá. Padre eterno Dios, te alabamos y te glorificamos en esta hora, precioso Dios, nos encomendamos en tu palabra. Sabemos que tú estás delante de nosotros, precioso Rey. Me quito yo y que seas tú, amado Espíritu Santo, trayendo palabra de vida, trayendo palabra, oh Santo Dios, de edificación, consuelo, precioso Rey. En esta hora, en el nombre de Jesús, me abandono en tus brazos, oh Dios, y que seas tú, Espíritu Santo, moviéndote con libertad y fluyendo, como solo tú lo sabes hacer. Amén. Amén. Bueno, en esta hora, la enseñanza la he titulado Reconstruyendo el altar, reconstruyendo mi templo. Ageo fue un profeta, es uno de los profetas menores, ¿cierto? El profeta menor fue conocido como el profeta que obtuvo resultados, que fue efectivo en la palabra que Dios le mandó a su pueblo, le encomendó llevar a su pueblo, porque obtuvo resultados. Porque voy a recordarles un poquito la historia, no sé si algunos la conocen. Si conocen la historia del profeta Ageo, él fue encomendado para exhortar, animar al pueblo a reconstruir el templo del Señor. ¿Qué pasaba? Que ya años anteriores Dios había enviado palabra a su pueblo de reconstruir el altar a través de otros profetas, pero el pueblo no había hecho como ese paso de obediencia, había hecho caso omiso y se habían olvidado del templo de Dios. Antes de esto, el pueblo de Israel se encontraba cautivo en Babilonia, ¿sí? Antes de esto, el pueblo se encontraba cautivo en Babilonia. Ellos estaban allá como esclavos, estaban cautivos, y el Señor, para darles la libertad, para hacerlos libres, tocó el corazón del emperador que en ese tiempo estaba, que era el imperio de Persia, tocó el corazón del emperador Ciro. Solamente Dios puede hacer este milagro, solamente Él puede transformar y tocar los corazones. Dios tiene la última palabra en cada una de nuestras vidas. Podemos estar esclavos, cautivos, pero el Señor tiene la última palabra. El Señor tocó el corazón del emperador Ciro, una persona pues que no hacía parte del pueblo de Israel, pero Dios lo hizo porque para él no hay nada imposible. Y levantó un decreto a favor de su pueblo Israel y dijo: todo aquel que haga parte de mi pueblo judío se regresa a Jerusalén para reconstruir templo a Jehová. ¿Amén? Eso lo encontramos en el libro de Esdras. Entonces, estando ellos allá, el emperador Ciro levantó este decreto a favor del pueblo. Se regresan a Jerusalén todos aquellos que hagan parte del pueblo judío. Hicieron ese censo como de todo el territorio, porque ellos estaban esparcidos. Y dio orden de que todo aquel que los odiara les ofreciera, les diera ofrenda. Ellos salieron de Babilonia ricos, porque el emperador dio orden de que se les entregaran oro, bronce, piedras preciosas, de todo lo que ellos necesitaran, madera, para reconstruir el templo a Jehová. Y salieron ricos, salieron millonarios de ahí, para llegar nuevamente a Jerusalén. Ahora vamos a leer el libro de Ageo, capítulo 1. ¿Ya todos lo tienen? Amén. El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadá. Así dice el Señor, Dios Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas, mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo haré su reconstrucción
manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Por eso, bueno, vamos a hacer una pausa aquí. Esta fue la palabra que el Señor mandó por medio del profeta Ageo al pueblo de Israel. Ellos tenían la casa de Jehová en ruinas. Vamos a, si analizamos la palabra, ellos habían regresado, Dios les había dado la orden de que se regresaran a Jerusalén. Eso lo vemos en Esdras capítulo 1, en el versículo 1. Vamos a leerlo para que podamos engranar la historia y podamos entender hacia dónde Dios nos quiere llevar. Esdras capítulo 1, está delante de Nehemías. ¿Ya lo tenemos? Antes, al antiguo de Nehemías, después de Crónicas. ¿Ven? ¿Qué dice el versículo 1? ¿Quién me lo lee? Versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judea. Amén. Y el versículo 4, ahí queda una orden que dice: también ordenó que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden, dándole plata, oro, bienes, ganado, ofrendas voluntarias para el templo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Algo muy parecido como pasó con el pueblo de Israel en Egipto, ¿cierto? Entonces, en el libro de Ageo, Dios les hace ese recordatorio. Ellos habían regresado de Babilonia a Jerusalén. Pero ¿qué pasó? Ellos empezaron a hacer el templo, echaron el cimiento, pero cuando ellos empezaron a reconstruir ese templo, se levantaron sus enemigos. Eso lo vemos en toda la historia del libro de Esdras. Los enemigos, ¿cuáles? Los pueblos que estaban a su alrededor, porque no querían. Obviamente el enemigo se va a levantar en contra de nosotros cuando nosotros estamos acercándonos más a Dios, ¿cierto? Se levantan las dificultades, se levantan las tentaciones, pero ¿por qué si yo estoy buscando al Señor? ¿Qué está pasando? Yo como que siento que quiero avanzar, pero como que no puedo. El enemigo se levanta en contra de nosotros, ¿para qué? Atemorizarnos, para llenarnos de temor y no sigamos construyendo ese templo que está dentro de nosotros. Exactamente pasó con el pueblo de Israel. Ellos empezaron con todo el ánimo, con todo el esfuerzo, con ese primer amor cuando nosotros llegamos a Cristo, ¿cierto? Llegamos a Cristo con ese primer amor, sí Señor, yo te amo, y empezamos a laborar, a trabajar al Señor con ánimo y oramos y adoramos. Pero apenas se levantaron todos sus enemigos alrededor, empezaron a señalarlos, a acusarlos y no los querían dejar seguir, ¿sí? No los querían seguir para que ellos siguieran reconstruyendo el templo. Ellos se llenaron de temor y dejaron la obra ahí, la detuvieron, se dejaron llevar por todo lo que decían y ahí quedó ya detenida la obra. Se dedicaron entonces a trabajar a sus propias casas, a entecharlas, a trabajar, a laborar a sus propios oficios y se olvidaron de Dios. Algo muy parecido pasa hoy en día en la realidad. Cuando nosotros nos encontramos en nuestra vida sin Cristo, cuando estamos en esta condición que nos encontramos sin Cristo, cuando somos, por decirlo así, esclavos del pecado, que estamos en esta condición, el Señor con su obra maravillosa, con su amor misericordioso, con su amor, viene y nos llama. Como estamos en Babilonia, o nos encontramos en estado de pecado, viene y nos llama a su luz admirable, viene y nos rescata y nos da esa libertad. ¿Con qué fin Dios nos llama? Para reconstruir su templo, para reconstruir su templo. Y empezamos así con ese primer amor, con esas ganas. Pero después
se nos olvida, dejamos la obra, nos dejamos como apagar, como enfriar, y el templo del Señor está ahí, detenido. Y en esta mañana el Espíritu Santo nos llama para que nosotros reflexionemos y analicemos cómo está ese templo, cómo está mi altar para Dios, qué clase de adoración yo le estoy entregando. ¿Amén? Si nosotros leemos en Génesis 1:26 y el Salmo 139, Dios ahí nos dice que nos creó. Dios nos hizo con un propósito específico. Aún antes de que nosotros naciéramos, ya Él nos había dado un diseño y había puesto sueños en nosotros. Amén. Y con ese propósito que Dios nos creó, con ese diseño original, para que nosotros lo adoráramos y siguiéramos a Él. Pero a causa del pecado, de Adán y Eva y toda esta naturaleza pecaminosa, este diseño se ha corrompido, este diseño se ha dañado. Y es cuando llegamos entonces, como en esta palabra, nos encontramos como en Babilonia. Pero cuando Dios nos llama, ¿qué es lo que viene el Señor a hacer en nosotros? A reconstruir ese diseño que Dios nos hizo desde el principio, a establecer su reino en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Amén. Establecer ese diseño original que fue creado desde el principio, como dice Génesis 1:26. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, para enseñorear, para gobernar, no para que las circunstancias o las cosas nos dominen a nosotros o nos gobiernen a nosotros. No, Dios nos ha dado a nosotros la autoridad para gobernar y establecer su reino. Amén. A veces, cuando empezamos a reconstruir el templo del Señor, de pronto nos afanamos, nos angustiamos, que son pues todas las trivialidades de la vida, y empezamos a quitarle ese lugar que a Dios le corresponde, ese lugar que a Dios le corresponde en ese templo. Él debe reinar en ese templo, en ese altar, en ese trono que nosotros lo tenemos en nuestra vida. Somos templo del Espíritu Santo, no debemos dejarlo conquistar, de pronto dejando ocupar ese lugar que a Dios le corresponde por alguna circunstancia o por alguna persona o por alguna cosa. Me hago entender. Si de pronto nos interesamos más o nos preocupamos más por otras cosas o por otras personas y no lo estamos haciendo como Dios le agrada o no lo estamos haciendo para Dios. ¿Sí me explico? O sea, Dios debe ser lo más importante en nuestras vidas. Dice que la palabra de Dios, que el que no abandona a padre y madre no es digno de mí. ¿Sí? No quiere decir que vamos a aborrecer a los demás, sino que el Señor tiene que ser lo primero, mi máximo amor, lo que más me interesa, ¿cierto? Amén. Gloria a Dios. Entonces, si Dios me ha dado esa libertad, si Dios me ha dado esa salvación, si Dios me ha dado su vida por mí, ¿cómo no voy yo a agradarle a Él? ¿Cómo no voy yo a complacerlo? ¿Cómo no voy a obedecerle? Si ya Él lo dio todo por mí. No solo me dio la salvación, sino todo lo que eso incluye: sanidad, liberación, redención, vida eterna. Entonces Él me ha dado todo absolutamente por mí. ¿Cómo yo no voy a darle de mi tiempo? ¿Cómo yo no voy a darle de mi amor? ¿Cómo no voy a darle de mi adoración a Él? Entonces, vamos a ir analizando punto a punto cómo vamos a reconstruir ese templo a Dios. Entonces, ¿a qué nos exhorta el pueblo a reconstruir? Y este es el llamado en este momento. Nos estamos interesando por el rey o por las bendiciones del reino. Cuando abandonamos el templo de Dios, quiere decir que no nos estamos dedicando a su casa, o sea, a su casa interior, que es mi adoración, sino que me dejo llevar por los afanes de esta vida. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Cuándo me voy a casar? Ya tengo la edad y no nada que llega y nada que tengo un novio, y nos dejamos como desesperar, y viene la ansiedad, viene la depresión y viene la angustia, y como que eso viene y me comprime, y viene ese gigante y se levanta contra mí. ¿Qué pasa ahí? No le tengo templo a Dios, ¿cierto? Estoy dejando que esas cosas ocupen el lugar de Dios en mi vida.
Entonces, no debemos por qué andar deprimidos, ni ansiosos, ni angustiados, ni desesperados, porque si ya Dios viste a los lirios del valle, si Dios les da alimento a las aves del cielo y las alimenta, lo hace mucho más con nosotros que somos sus hijos. Dice que nos creó con sus manos. Las demás cosas Dios las creó por la palabra, ¿cierto? Háganse los animales, pero Dios a nosotros nos hizo con sus manitos. O sea, que Él nos ama a nosotros. Y si ya nos dio este cuerpo, ¿cómo no nos va a dar el vestido? Si ya nos dio la vida, ¿cómo no nos va a dar el alimento? Que no nos va a dejar morir, ni nos va a dejar desamparados. Entonces es tener esa plena convicción, seguridad de que Dios está en mí, está conmigo y Él no me ha dejado. Tener esa convicción. Y cuando tengo esa convicción es cuando estoy segura de que si Él habita en mí, yo le tengo ese templo a Dios. Y poco a poco en mi vida, cuando yo conozco a Cristo, yo lo empiezo a reconstruir. Cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, sabemos que llegamos con ese templo en ruinas, a causa de que estaba corrompido por nuestra antigua naturaleza. Pero cuando venimos a ser nuevos hombres en Dios, empezamos poco a poco a traer esa reconstrucción, amén, para construir el templo a Dios y no dejarnos llevar por las aflicciones, por las trivialidades de esta vida. A veces, que cabe mucho en este punto, cuando nos angustiamos por todas estas cosas, de qué comer, cuándo me caso, que voy a trabajar, para dónde voy, no tengo para el pasaje, pues no tengo para el almuerzo, ¿sí? Eso está muy bien, pedirle al Señor, Señor, yo creo en ti, tú me vas a proveer. Está bien pedirle al Señor porque a Él le gusta que nosotros le pidamos como hijos, creyendo que lo vamos a recibir, ¿cierto? Pero no estar más pendiente pues de todas estas situaciones del reino y de abandonar al rey, que es lo más importante. Sí, hija, yo te proveo todo lo que tú necesitas, pero no me estás dedicando tiempo a mí. Yo soy tu padre, yo soy tu rey, yo donde estoy en tu casa, en qué lugar me tienes en tu vida. Sino que estamos, Señor, necesito, dame esto, dame, eso está bien. Porque de Dios dice que el que no pide, pues no recibe, debemos pedir para recibir. Pero eso tiene que tener un equilibrio, dedicarme yo más al Rey, buscar su reino y su justicia, que sea lo más importante en mi vida, amarlo a Él, adorarlo, saludarlo, cuando me levanto en la mañana, buenos días Señor, cuando me acuesto en la noche, buenas noches Espíritu Santo, ¿sí? Teniendo siempre dedicarme a Él, que todo el tiempo está a nuestro lado y mira todo lo que hacemos y se da cuenta cuando estamos en comunión con Él o cuando nos estamos como alejando. Entonces, ¿por qué es necesario reconstruir el templo a Dios? En el principio, el templo para que fue construido. ¿Por qué Dios en el principio, en el Antiguo Testamento, para qué Dios pidió que le reconstruyeran el templo? ¿Quién sabe? Para adorarlo, amén. Para la adoración y la comunión con Dios. No voy a hacer mucho énfasis en esto porque más adelante mi compañero les va a hablar del tabernáculo, pero para que tengamos un poquito claro, inicialmente el templo fue hecho para eso, para adoración y comunión con Dios y para llevar los sacrificios a Dios en ofrenda, esa ofrenda en adoración y también por perdón de pecados. Pero ¿cómo se fue convirtiendo eso? En un círculo vicioso, ¿cierto? Pequé, ofrezco, pequé y voy a ofrecer. Entonces, no había un arrepentimiento genuino en las personas, en el pueblo. Pecaban, ofrecían sacrificio y listo, ya, me la ve. Pero no era de interno, era de corazón. Cuando nos acercamos a Dios solo de palabras, hacia afuera. Cuando cantamos al Señor, le adoramos, Señor, ven y toma tu lugar, pero realmente lo estamos haciendo en espíritu, estamos adorando a Dios en el espíritu, esa adoración sale del interior de mi corazón hacia Él, lo estoy expresando con mis brazos, con mis manos, en mi ser. ¿Sí? Entonces, inicialmente el templo fue construido con esa condición. Y en la realidad pasa algo muy similar. Cuando nos acercamos a Dios, porque de pronto nos sentimos mal,
yo quiero agradarte, pero yo quiero, pero no puedo. ¿Cuándo me librarás tú de este cuerpo de muerte? Yo le decía, no. Pero es que cuando lo hago con mis propias fuerzas, no lo puedo lograr. Sino cuando le hago mi corazón al Espíritu Santo, Él viene y oiga a mí. Y en sus fuerzas dice que Él nos fortalece en nuestra debilidad. Amén. Y entonces ahí sí viene ese arrepentimiento genuino en nosotros, para empezar a tener esa comunión con Él, empezar a escuchar su voz. Porque es importante reconstruir el templo de Dios para tener esa adoración y comunión con Él. El Señor quiere habitar en nosotros. Jesús quiere entrar en nuestro corazón y sentarse en el trono de nuestro corazón. ¿Qué templo le estamos nosotros ofreciendo a Dios? ¿Qué lugar le estamos ofreciendo nosotros a Dios? ¿Qué altar? Ejemplo, cuando tenemos una visita, o llega un vecino, llega un amigo, o el muchachito que me gusta, la muchachita que me gusta, o viene familiar. ¿Qué hago yo en la casa? ¿Cierto? Eso, hemos dicho, bueno, siempre empiezo a limpiar ese hábito de la araña, todo, ¿cierto? Jesucristo quiere habitar en nosotros. ¿Qué casa le estoy ofreciendo yo a Dios? Si la estoy limpiando, si estoy quitando esas telarañas. Segundo, porque Él merece nuestra adoración. Si Él merece mi adoración, ¿cómo yo voy a adorarle a Dios si no tengo un templo donde adorarle? ¿Cómo me comunico yo con Dios? ¿Cómo lo adoro si no tengo ese lugar, ese templo construido para yo adorarle y levantar adoración a Él? Entonces, ahí poco a poco vamos nosotros a ir analizando nuestra vida, haciendo un análisis retrospectivo en nosotros de cómo nos encontramos para brindar esta adoración que Dios se merece. Lo otro también, porque el Señor nos ha dado un mandato, ¿cierto? Que es la gran comisión. Ir y predicar mi evangelio, llevar mi mensaje, como dice Isaías, llevar mi cantar a su viña, o sea, su cantar. Amén. ¿Tu viña cuál es? El pueblo, la tierra, la humanidad, las almas. Si yo voy a llevarle ese mensaje a las almas y voy a predicar su evangelio, si yo no tengo, ¿cómo voy a escuchar yo la voz de Dios si no tengo ese templo reconstruido para esa comunión con Él? ¿Sí? A veces sí, oramos, ayunamos, adoramos, pero esa oración es un monólogo, o sea, yo hablo y yo te quiero hablar, pero tú como que no me dejas, como que estás de afán, me levanté tarde, me volví el día, en la tarde oro, en la tarde me enredé, en la noche ya llegué cansado, y se fue el día, y qué tiempo le dedicamos a Dios. Entonces ese día no estamos larguitos en el templo, ¿cierto? Entonces, para llevar el mensaje de Dios, para adorarlo, necesito tener ese templo, para escuchar su voz. Dice que el mejor predicador no es aquel que más habla, sino el que más escucha y practica. Entonces, si queremos servir al Señor como líderes, necesitamos tener esa comunión con el Espíritu Santo. Para tener esa comunión con el Espíritu Santo, debo tener un altar que Él se merezca, no cualquier altar, sino un altar, el mejor de lo mejor. Amén. Ahora, ¿cómo reconstruyo yo el templo? ¿Qué le decía a Jehová al pueblo? Ir y subir al monte y buscar madera. La madera que representa, ¿qué se imaginan ustedes? Ir, subir al monte y buscar madera. Y Él no le dice cualquier clase de madera, Él les especifica madera de cedro. Esa madera que representa la adoración. Cuando yo subo al monte, quiere decir que yo subo a la presencia de Dios. Dice que el pueblo de Israel subía al monte, subía
al templo. El templo siempre estaba ubicado como en cierta distancia del campamento. Ellos se tenían que dirigir hacia allá. Y siempre les costaba un poquito de sacrificio poder llegar, porque quedaba como que en una pirámide, por ahí, un montecito, quedaba muy arriba. Entonces es algo que nos cuesta. Sabemos que esta carne pues no quiere, ¿cierto? Esta carne es débil, a él no le gusta orar, no le gusta adorar, pero al principio debo obligarme, porque esta carne no me puede sujetar a mí. Dios me ha mandado a señorar sobre las cosas, me obligo, pues voy a orar. Así no lo sientan, voy a hacerlo, voy a adorar y empezar. Y así, disciplinarme. Y ya después viene el deleite, que no voy a evitar. Pero subir al monte, buscar la adoración a Dios, levantar esa adoración a Dios. Adoración que implica, no es solamente, pues la alabanza hace parte de la adoración. Yo adoro a Dios cuando le alabo, pero también es ese estilo de vida que yo llevo en mí. Adoración a Dios es cómo yo me comporto en cada uno de mis actos, mis pensamientos, mi manera de caminar, mi manera de expresarme, ¿sí? Cómo yo me comporto ante Dios. Más adelante vamos a tratar en un tema de disciplinas espirituales, que es adoración y cómo adorar. Pero en este caso, para buscar la mejor manera, es levantar esa adoración a Dios. No una adoración cualquiera, por salir del paso, sí, ya adoré, ya terminé, ya lo hice, ya cumplí. No por cumplir, sino hacerlo porque yo lo anhelo, porque yo deseo, porque yo quiero y yo amo al Señor. Entonces no es una adoración mediocre, no es una adoración cualquiera. Para Dios se le ofrece lo mejor y es la mejor manera. Dice que la madera de cedro, que acabamos de investigar, la madera de cedro del Líbano fue profusamente utilizada como material de construcción. Se utilizó para construir el primer templo de Jerusalén. Y su madera tiene la cualidad de ahuyentar insectos y gusanos y tiene un olor peculiar, un olor que los identifica. Dice la palabra de Dios que el pastor conoce a sus ovejas, que el padre conoce a sus hijos. Nosotros tenemos que emanar ese olor peculiar, ese olor de su presencia, donde nosotros lleguemos que nos identifiquen. Dice que donde su presencia está, todo entorno es transformado. Donde nosotros lleguemos, cualquier entorno donde estemos, tiene que ser transformado. Y las personas se dan cuenta, ¿no? Que tal personita está, no podemos, ¿sí? De pronto expresarnos de tal forma o decir tal palabra, ¿no? Sino que donde nosotros estemos, tiene que transformarse, pintar esa autoridad, ese respeto ante Dios, emanar ese olor. Y dice que ahuyenta insectos y gusanos. Cuando nosotros levantamos esa adoración a Dios con manera fina, con una adoración en espíritu, una adoración de corazón, de verdad, esa madera, cuando nosotros estamos estableciendo su reino en mi vida, todo insecto, toda tribulación, toda angustia, todo dardo que el enemigo quiera venir a caer a mi mente, es ahuyentado inmediatamente. Cualquier cosa que él quiera venir a lanzar, cualquier artimaña que él se pueda venir pues a inventar, inmediatamente es rechazado, porque estoy construyendo el templo con la mejor manera, que es la adoración. Y saben que cuando adoramos a Dios, las cadenas se rompen, toda tribulación se tiene que ir. ¿Amén? Otra madera que era usada en ese tiempo era la madera de acacia. También me tomé el trabajo de investigar. En Éxodo 30, del 1 al 5, dice que el Señor nos habla de que Él le pide para la reconstrucción del templo a Moisés madera de acacia. Y la madera de acacia es una especie muy duradera, de fácil mantenimiento, resiste bien los cambios de temperatura, de humedad, el fuego y los ataques de hongos, crustáceos, moluscos y termitas. Entonces, el hecho de no necesitar ningún tipo de tratamiento químico, esto la convierte a la acacia en una especie que no contamina. Cuando yo me alimento de la palabra de Dios, cuando yo levanto esa adoración a Dios y empiezo a formarlo con esa
madera fina, todo dice que resiste cambios de temperatura, humedad, el fuego, como la casa que es construida sobre la roca, no se cae. Puede venir el huracán, puede venir el fuego, el enemigo puede lanzar sus flechas y eso no me va a pegar a mí, ¿cierto? Ni las termitas, ni gusanos, ni nada de eso. Viernes, sábado y domingo a partir de las 7 p.m. Mantenimiento, ella no contamina. Cuando yo me alimento de las buenas fuentes, que es la palabra de Dios, de buenas fuentes, de buenos libros, porque no puedo alimentarme, pues, escuchar la palabra de Dios y yo escucho prédicas en mi casa, yo leo libros, pero hay que analizar qué libros estoy leyendo, qué programas de televisión estoy viendo, con qué estoy construyendo mi casa. Si son cosas que me van a empezar a contaminar mi interior, saben que cuando empezamos a contaminar entra por los ojos, los oídos, ¿sí? Entonces debemos cuidar todas estas áreas de nuestra vida para no contaminar. Pero si mi madera es fina, si mi madera es de lo mejor, el Espíritu Santo me va a ir diciendo, ojo, que por ahí no puedes caminar. Ojo que eso no lo puedes hacer, ojo que está mal lo que estás viendo, nos va a ir redarguyendo, porque empezamos a inclinarnos más a las cosas del Espíritu y empezamos ya a aborrecer las obras de la carne. Amén. En la medida que nosotros vamos fortaleciendo esa intimidad y ese secreto con Dios en nuestro devocional diario, empezamos a hacer morir esta carne. Y empezamos a hacer morir esto y empezamos a reconstruir ese altar que nos lleva al corazón del Padre. Dice que el Espíritu Santo revela lo que hay en el corazón del Padre y Él empieza a hablarnos a nuestra vida y empezamos a escuchar la voz del Señor. Amén. Para reconstruir el altar también es necesario, primero que todo, buscar el mejor cimiento. Eso lo vemos en Lucas 6:46, que es donde nos habla de la casa en la roca. Amén. ¿Cómo sabemos nosotros si nuestro cimiento es Cristo? ¿Ustedes están seguros que nuestro cimiento es Cristo? ¿Nuestro fundamento es Cristo? Amén. Puede venir tribulación, puede venir ángustias, puede venir lo que sea, pero nuestra casa no se va a caer. Cuando viene de pronto esa prueba de fe, o viene de pronto esas pruebas, amén, que empiezan como a tambalearnos, ahorita nos hemos dado cuenta que en determinado país están persiguiendo a los cristianos. Entonces, como que eso lo hace uno como que reflexionar. ¿Seré yo capaz como de mantenerme firme en mi palabra en Cristo y dar mi vida? Como que lo hace uno pensar. Ellos están siendo perseguidos y aún nos están matando por confesar la palabra de Dios. Aquí, gracias a Dios, pues nosotros tenemos esa libertad. Pero pensemos un poquito, si en dadas circunstancias, o no lo pongamos tan trágico, ¿sí? Problemas de la vida normal. Cuando de pronto me ofenden, cuando me dicen algo que no me gusta, como que, o dijeron que yo hice algo que yo no hice, como que, ¿dónde está mi fundamento? ¿De verdad si es Cristo? ¿Si estoy actuando como Él lo haría? ¿Si respondo como Cristo lo haría? ¿Cómo actuaba Jesús con los fariseos? ¿Cierto? Entonces debemos ser imitadores de Cristo. Si mi fundamento es Cristo, debo ser como Él. Mi manera de pensar, tener la mente de Cristo y el carácter de Cristo en mi vida. ¿Cómo estoy siendo? Si lo estoy representando, si lo estoy expresando en mi diario vivir. Entonces es real ese fundamento en mi vida, no es que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta carne quiere como que responder, como que no me dejo, no, es que yo no soy boba. No, es que uno sí, pues manso, pero no menso, ¿no? Así no. Amén. Entonces, empezamos a analizar qué áreas de nuestra vida estamos nosotros como que está el área espiritual, el área física, social, el área financiera, el área sexual, el área afectiva.
¿en cuáles de esas áreas estoy viendo como que me hace falta reconstruir ese templo a Dios? Tengo amistades que de pronto no me conviene, como que me inclinan a hacer cosas que a Dios no le agrada. ¿Qué voy a hacer con respecto a eso? ¿Sí? Conversaciones que de pronto no edifican, programas y todas esas cosas. Entonces, si mi fundamento es Cristo, voy a empezar a estar firme en su palabra y a enseñar la palabra de verdad, a hacer testimonio de verdad, de luz, a ser sal. Yo puedo ser luz y puedo, sí, yo soy luz, pero si estoy alumbrando, no es solamente ser luz, necesitamos alumbrar a los demás, porque yo puedo ser luz, pero puedo estar debajo de la mesa. Entonces soy luz aquí en la iglesia, pero soy luz en mi casa, soy luz en el trabajo, estoy alumbrando, estoy expresando el amor de Dios, el carácter de Dios. ¿Sí? Necesitamos empezar a salar esta tierra, hermanos. Amén. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Y hay que empezar a salar, a alumbrar y a enseñar palabra de verdad. Algo también muy importante que debemos ser esforzados y valientes. ¿No? Que el reino de Dios no lo arrebata, sino que son los valientes, los negligentes, perezosos, que no, nada. Tenemos que ser esforzados. Que sí, que la carne sé que no puedo, que a veces tengo pereza, que sueño. Ay, que no, fulanito es muy chévere, sí, muy buen amigo mío, se porta muy bien. Amén. Pero debemos ser esforzados y valientes para tomar decisiones contundentes, decisiones contundentes en Cristo, para decidirnos por Él. ¿Sí? Son que tú tomes la decisión, que no te vayas a como la onda del mar, que va y viene pero no sabe hacia dónde va. Tenemos que tener nuestra mente clara, cuál fue el propósito por el cual tú me creaste, hacia dónde me debo dirigir, y eso lo conozco en la intimidad, en el secreto, cuando empiezo a construir ese templo. ¿Sí? Tener decisiones contundentes para decidirme por Cristo. Y Dios es tan misericordioso que mire que primero exhorta al pueblo y les dice: no están reconstruyendo mi casa, la tenían abandonada, por eso ellos trabajaban y no veían lo que trabajaban. Ganaban dinero, pero todo se les iba en saco roto. Muy parecido a veces a nosotros, ¿cierto? Pero es que yo trabajo todo el día y yo no veo como que la plata me rinde. Yo no veo como sí, yo no veo los resultados. Muy parecido, ¿cierto? Empecemos a analizar cómo estoy yo con Dios, cómo está mi intimidad con Dios, cómo está mi secreto. Claro, por eso es que, ¿cómo le estaba yendo al pueblo? Sus casas sí estaban bonitas y todo, pero estaban trabajando, ganaban, pero no veían resultados. Y estaban siendo empobrecidos. ¿Y cómo salieron ellos de Babilonia? ¿Cómo salieron? Ricos, ¿cierto? Porque Dios les dio provisión, les dio perla, oro, todo eso. Y nada. Entonces, y luego que estaban empobrecidos. ¿Por qué? Porque no habían dedicado esa riqueza que Dios les había dado para la obra de Dios, sino para su propia conveniencia. Amén. Entonces, ¿cuáles son las recompensas de bendecir la casa de Dios, de construir ese templo? ¿Cuáles son las recompensas? Primero, Dios les recuerda su misericordia. Yo voy a estar con ustedes. Dios nos va a dar la fortaleza para construir el templo a Dios, nos va a dar la fortaleza para doblar rodillas, nos va a dar cántico nuevo para adorarlo. Dios nos va a dar esa valentía que necesitamos para tomar decisiones y no dejarnos conformar a las cosas de este mundo. Amén. Que es la palabra que Dios le da al pueblo. Y les recuerda: mío es la plata y mío es el oro. Si estás conmigo, nada te va a hacer falta. Entonces, ¿por qué? Si con Dios tenemos todas las garantías, ¿por qué estar fuera de Dios? ¿Amén?
de Él es la plata y de Él es el oro. Cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, y les da una promesa, el esplendor de esta casa será mayor que la primera. Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo, nos da la promesa. Ese esplendor, esa persona que nosotros somos, así como tú llegaste a Cristo, así como yo llegué a Cristo, seremos que mejores a como nosotros llegamos. Seremos esa persona que Dios le da valor. Dios nos ha dado valor a nosotros y nosotros somos hijos de Dios, herederos con Él en Cristo. Nos ha dado riqueza y tenemos que empezar a portarnos como hijos de Dios. Amén. Que valemos mucho. Dice que y analizando le da otra promesa, que los bendecirá. Los bendecirá todo lo que Dios le dice. Mío es la plata y mío es el oro. ¿Por qué buscarlo por fuera? Tu casa será mayor que la primera. Toda esa magnitud. Y le dice, y yo los bendeciré. Dice que Él mandará su bendición si cumplimos con su mandato y empezamos a reforzar el templo. Y la otra es que nos hace como anillo de sellar. En Ageo 2:23, leamos este versículo. Amén. El Espíritu Santo le dice a ustedes, yo los he escogido y quiero levantar un remanente de ustedes y hacerlos como anillos de sellar. Ese anillo que usan los reyes para sellar quiere decir autoridad. Dios nos dice que nos ha dado la autoridad para gobernar sobre las circunstancias, para gobernar sobre las tentaciones, sobre cualquier problema que me venga a afrontar. ¿Sí? Puede venir la tribulación que sea como tormenta hacia mi vida, pero si yo voy y busco ese lugar secreto y me refugio en mi Padre, eso no me puede tocar. Puede levantarse el enemigo como quiera venir, pero no me puede hacer daño, porque Dios está conmigo como poderoso gigante y me ha dado la autoridad. ¿Sí? Cuando en ocasiones, cuando yo estoy pasando por algunas pruebas, es necesario tomar esa autoridad que Dios nos ha dado y decirle y hablarle directamente. Tú a mí no me tienes por qué venir a hacer sentir mal, o hacer sentir culpa, o hacerme sentir que no estoy perdonado por Dios. En el nombre de Jesús, todo pensamiento que no sea de Dios se va, porque en mí mora el Espíritu de Dios y me ha dado la autoridad para echar fuera cualquier corazón, cualquier dardo, cualquier enemigo que quiera venir, amén, cualquier enfermedad. Tenemos que empezar a comportarnos con esa autoridad, amén, cuando tenemos ese templo construido. Entonces, ¿cuáles son las peticiones? Dios nos dice que mío es la plata y mío es el oro, nuestra casa será mucho mayor que la primera, dice que la bendición será mejor que la primera. Nos ha puesto como anillo de señal y nos ha dado la autoridad para enseñorear, para gobernar. Amén. Gloria a Dios. Todo fue creado por Él y para Él, y Él nos ha dado la autoridad. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estar orando. Vamos a ponernos en pie y vamos a cerrar nuestros ojitos. Vamos a hacer un análisis, una autoevaluación de cómo nos encontramos. Vamos a pedirle perdón al Espíritu Santo si en algún momento, en alguna de nuestras áreas, de pronto nos hace falta construir ese altar y pedirle perdón al Señor si de pronto hemos abandonado su presencia, si de pronto no le dedicamos el tiempo que Él se merece, si de pronto no le hemos levantado esa adoración a Dios que Él se merece. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre eterno, Espíritu Santo de Dios, te alabamos, te bendecimos, precioso Dios. Oh, amado Espíritu Santo, aquí estamos, mi Rey, este pueblo reunido, oh Dios. Estamos aquí porque queremos agradarte, porque queremos conocerte, saber más de ti, precioso Dios. En esta hora, Espíritu Santo de Dios, cae redarguir a nuestras vidas, oh Dios.
Muéstranos, precioso Espíritu Santo, así como en un espejo, qué áreas son, oh Dios, las que hay que trabajar, en qué áreas son, oh Dios, las que hay que empezar a reconstruir, precioso Dios, en qué áreas, amado Espíritu Santo, te bendecimos, oh amado Rey, Espíritu de Dios, la convicción, oh Dios, redarguir, precioso Dios, en esta hora, amado Espíritu Santo, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, precioso Rey. Te pedimos, oh Dios, que nos perdones, precioso Espíritu Santo. Perdónanos si en algún momento, oh Dios, te hemos fallado. Perdónanos porque a veces no dedicamos el tiempo que a ti, oh Santo Dios, te corresponde, oh Dios, que tú te mereces, precioso Dios. Perdónanos porque en ocasiones no te hemos dado lo mejor de nuestras vidas, porque hemos dejado que algunas otras cosas o personas ocupen el lugar que solo a ti te mereces, precioso Dios. Perdónanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, oh Dios, y te pedimos que nos ayudes, que nos des esa fortaleza, porque tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro sustento, oh Dios, tú eres, oh Santo Dios, quien nos da esa fuerza para seguir adelante. Y tu palabra nos dice que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Señor, tú conoces nuestro corazón, tú conoces lo que hay dentro de nosotros. Tú sabes que queremos agradarte, tú sabes que queremos serte fiel y obedecerte. En esta hora, Señor, yo te pido que seas tú, precioso Dios, colocando en cada persona, oh Dios, de tu Espíritu, precioso Rey. En el nombre de Jesús, oh Dios, llenando cada vida, precioso Dios, de tu amor, oh Dios, de tu paz. Que sea tú atrayéndonos a ti con esos lazos de amor, precioso Dios, y nos des la fortaleza, la valentía, la gallardía, Señor, para tomar decisiones contundentes, de no negociar nuestros principios, sino agradarte a ti, oh Dios. Apartarnos para ti, precioso Espíritu Santo. En esta hora, Señor, seas tú colocando cántico nuevo en cada persona en el nombre de Jesús. Levante sus brazos en esta hora, levante sus brazos y levante, Señor, en el nombre de Jesús, abra su boca y adore al Señor. Que el Señor Santo Dios llenará su boca de cántico nuevo. Cada vez que usted llegue a su secreto, a su habitación, el Espíritu Santo llenará su boca